Estamos ok, ahora sí, con Diana Barreneche. Ella es abogada ambientalista y activista, presidenta del proyecto Cáñamo, esta asociación civil dedicada al estudio, investigación y divulgación de usos industriales de la planta de cannabis. ¿Todo bien? Todo bien, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias Buenas. por la invitación y por la presentación. Es encima una presentación bastante larga. Yo no sé si nos venías escuchando, pero fui introduciendo ahí un poco los por qué. Los por qué de la reglamentación de la ley de cannabis. Y bueno, también poder hablar un poco sobre un tema que a nosotros nos interesa mucho, que es esto, cómo se activa dentro del mundo del cannabis. Vos estás dedicada a esta asociación civil que es Proyecto Cáñamo. ¿Nos querés contar un poquito de qué se trata, Diana? Sí, bueno, tocaste un montón de temas, un Mal, montón de mal, mal. preguntas por esto de la reglamentación, la ley, cannabis medicinal, cáñamo. ¿Qué es el cáñamo? El uso industrial de la planta de cannabis. O sea, es la misma especie botánica, cannabis sativa, pero cultivada no para su finalidad de flor, que es la que más conocemos, que de ahí vienen los derivados, digamos, medicinales, terapéuticos y también el cogollo, la flor que nos gusta utilizar de manera adulta, responsable, recreativa, como lo queramos llamar, sino cultivada para tener muchos tallos, mucha fibra y también granos, semillas que van a ser prensadas para hacer aceite de cáñamo, que es del tipo comestible, nutricional, o sea, no tiene cannabinoides. Ahí ya empezamos a marcar una diferencia con la flor, digamos, que es la planta hembra de cannabis cultivada para esa finalidad, donde vamos a buscar las flores lo más robustas posible, los cannabinoides y todos estos derivados para hacer resina de cannabis, que es lo que comúnmente conocemos como el aceite medicinal, pero no tiene nada que ver con el aceite de semillas de cáñamo, que no solo tiene un fin en alimenticio, digamos, sino también para la industria cosmética y también para los barnices o los aceites industriales. Entonces, ahí ya te estoy hablando que con un derivado de cáñamo, o sea, la semilla, estamos hablando de mínimo tres grandes industrias. Em, por supuesto que la planta de cannabis, toda ella acompañó la evolución de la humanidad, siempre la utilizamos para estos diferentes usos, pero pues por toda la política prohibicionista y persecutoria y demás de la guerra contra las drogas, toda la parte industrial se intentó borrar y conocemos el cannabis como estupefaciente, los cogollos y la persecución a los usuarios de esta planta y de otras plantas, ¿no? En Argentina se cultivó cáñamo, Argentina exportó cáñamo, grano y fibra, Argentina tuvo industria cañamera, Manuel Belgrano hace Sí. 200 años hablaba del potencial de este cultivo en estas tierras, así que no es algo nuevo, pero como les comentaba, fue intentado borrar de la historia del mundo. Y bueno, Argentina no fue ajeno a esta parte. ¿Y qué pasa? Que desde el año pasado tenemos una ley de la industria del cannabis medicinal que ya venía con una reglamentación anterior, que es la 27350, que es de investigación del uso medicinal de la planta, y fue la que creó este programa que tenemos hoy, que es el ReproCan, que es el registro del programa de cannabis, donde quienes hacen un uso medicinal, y aquí hablemos de un uso medicinal amplio, o sea, para cualquier patología y demás, que además es lo que reivindicamos, porque ¿qué pasa? Que seguimos teniendo una ley del 89 que criminaliza la tenencia y el cultivo de cannabis flor estupefaciente, que es la 23737, que debe ser modificada y nos habla de unas autorizaciones. Bueno, este ReproCan viene a crear estas autorizaciones para quienes utilicen para sí o cultiven para sí o para un tercero, que es el cultivador solidario, o las ONGs para un cultivo, digamos, colectivo, que recientemente también fueron reglamentadas o habilitadas. O sea, venimos en una temática o en una materia donde hace pocos años viene con muchos cambios legislativos, algunos todavía pendientes, como es el que mencionaba la ley penal,
el tema del uso medicinal o de la investigación, porque también con este ReproCan hay o coexisten las autorizaciones del Ministerio de Salud, que son estos proyectos ya más grandes, como por ejemplo el de Jujuy, el de La Rioja, el de Misiones. Hay varias provincias en este tema también. Y ahora con la nueva ley, bueno, la ley del año pasado y la reglamentación que salió este lunes, tiene el camino un poco más trazado para abrirle el juego, por decirlo así, a la comercialización, porque la 27350 es una ley de investigación del uso medicinal y lo que se podía hacer con el ReproCan, digamos, era solamente para consumo medicinal, no para el público. Ahora lo que se espera con esta nueva reglamentación, que todavía igual falta ver cuáles son los requisitos, qué es lo que va a tener que hacer un privado para poder producir cannabis medicinal para el público y aquí o los pacientes, y aquí esperamos que sean diferentes tipos de cannabis los que se ofrezcan y no solamente el grado farma, que es como lo que, como se consumen los otros estupefacientes en medicamentos, ¿no? Cannabis es diferente porque, y además digo, la historia que se ha dado en Argentina, de las asociaciones civiles organizándose, cultivando, yendo a reclamar todo esto, lo que ahora también se disparó un poco el tema de los clubes de cultivo, que la ley no los llama clubes de cultivo, pero es entendido en el sentido del club de cultivo, es una asociación civil. Entonces, mientras no tenga un fin de lucro y permanezca este circuito cerrado de abastecimiento a sus socios y socias, se puede cultivar dentro de ese marco. Y la nueva ley ahora, que esperamos que nos digan, o quienes quieran estar en esta industria, nos digan cómo hacer. Eso para el medicinal, para la flor. Y para el cáñamo, un camino más simple, porque se trata de un cultivo agroindustrial, o sea, de manera extensiva, mucha densidad de siembra, no se busca la flor, o sea, no hay cannabinoides, o por lo menos lo que es el potencial de Argentina es ese otro tipo de cannabis, ¿no? No se quieren repetir historias o errores de otros países donde solo se entiende el cáñamo como la flor no psicoactiva, o sea, el CBD, que eso es como solamente ver una parte de la industria cañamera, sino que se piensa en productos alimenticios, en productos textiles, en alternativas al uso de papel, de la madera, ¿no? O cultivos como el algodón, otras industrias, que aquí también es señalar la forma de cultivo que hay en Argentina y en el mundo, o sea, el modelo de agrotóxicos, de monocultivo y todo esto, porque básicamente dependemos de industrias que son altamente contaminantes, que ya tienen paquetes tecnológicos establecidos, y acá es traer una alternativa diferente. Pero aquí señalo que no porque el cáñamo tenga muchos beneficios va a ser la salvación, sino es cómo se haga esta transición o se permita esta alternativa, ¿no? No en un esquema de monocultivo, no en un esquema de agrotóxicos, sino como una rotación o una interacción con los otros cultivos. Si estoy hablando muy rápido, ustedes No, párenme. no, no, para nada, para nada. No, Venimos joya. acá estamos fascinados y me dijiste que Sí, la sí, pregunta sí. era amplia y la respuesta fue súper amplia. De hecho, ahí hay un montón de cuestiones. Yo creo que esto último que venís mencionando sobre la producción del cáñamo y del cannabis, lo que preocupa por ahí es esto, ¿no? El monopolio, el extractivismo, el no cuidado del medio ambiente y también el no cuidado de que no se conformen monopolios. Yo tenía o tengo mis serias dudas acerca de qué lugar ocupa la sociedad civil en esta reglamentación, cómo trabaja el ARICAME y si es el ARICAME el encargado de fomentar y difundir proyectos comunitarios, solidarios del tercer sector que no sean multinacionales, ¿no? Porque hoy tenemos en Jujuy a Canava, que es una empresa de Morales, que por ahí no hace falta aclarar mucho cuál es su visión acerca de la soberanía o del cuidado de lo ancestral y de la tierra. Y la verdad que en Corrientes no conozco cómo funciona la producción de cannabis, pero la pregunta va más orientada acerca de, ¿hay lugar en el tercer sector para esta nueva ley? ¿Hay un fomento o cómo lo ves vos?
para involucrar a otros actores que por ahí no sean multinacionales o empresas nacionales, estatales, que no tengan en cuenta a la sociedad civil en su conjunto. Es lo que se espera, es lo que queremos, es lo que está en el texto de la ley Bien. también, es lo que apunta a la reglamentación. Aquí va a haber una interacción con el INAES, que es el Instituto Nacional de Economía Solidaria, que es el encargado de registrar y reglamentar las cooperativas. Entonces, es una ley que fue muy esperada y muy, no sé si muy trabajada, pero sí es esta deuda que se tiene con los otros actores del entramado productivo nacional y a lo que apunta la ley o por lo que, por ejemplo, Culfas decía y demás, vamos a hacérselos cumplir. Un poco es como que estamos ahí. Más allá de que es inevitable que haya jugadores grandes y demás, con que a la sociedad civil nos dejen organizarnos, ir Claro. a pedir estas autorizaciones para cáñamo, entender también que es una cadena productiva que es súper amplia, que no todos van a hacer todo, que no todos van a ir a cultivo, sino que también hay diferentes pasos. O sea, está después la parte logística, la parte de transformación. En el cáñamo hay varios pasos de transformación. O sea, hay una transformación primaria, después una secundaria, incluso una terciaria, hasta llegar a un producto final como unos anteojos de cáñamo. Entonces no es que todos vamos a hacer todo o van a hacer todo, sino en las cooperativas que ya hay o las que se creen con objeto canábico, que también es otra deuda que viene pidiendo el sector del activismo canábico, ¿no? Que nos dejen reconocernos como somos una cooperativa de cannabis. Eh, es encontrar la forma de articular entre lo que hay, lo que se puede hacer y lo que nosotros sabemos hacer, porque tampoco es entrar a una, yo por ejemplo no sé, yo soy abogada, ¿no? Pero el tema de las matemáticas siempre con los abogados es algo, es como si yo entrara porque hay esto del oro verde a un trabajo con números cuando nunca es lo mío, yo no lo sé, no lo manejo, sino pensar si lo que yo hago se complementa con lo que el otro hace, y aquí es como esta reactivación de las economías regionales, ver qué hay, qué tenemos, por dónde fomentar, un montón de productos por hacer, y aquí voy directamente al tema ambiental. Curiosamente, los ambientalistas con el cáñamo siempre ven esto de los monopolios, de que cómo va la nueva soja, y en realidad no, porque con la soja vos no puedes tener el valor agregado que puedas tener con el cáñamo. Y también es nosotros plantear este otro sistema o esta otra forma de articular, ¿no? Estos otros productos que podemos hacer. Entonces, no es como que es culpa del cáñamo que va a ser todo monopolio, no. O sea, en todo caso, Aricame tiene la responsabilidad de establecer las condiciones para que no sea así de los cupos. Bueno, trae cosas interesantes esta reglamentación. En el tema de, por ejemplo, menciona que va a haber fomento para aquellas cooperativas, sociedades, asociaciones que tengan en su directorio un cargo de administración al 50% de mujeres o disidencias. Todavía no dice cómo y hasta dónde, ¿no? Pero sí Claro. habla de las asociaciones civiles, no llega a mencionar el tema de lo que se habló siempre de la reparación histórica, de quienes han padecido la persecución penal y esto de la guerra contra las drogas tengan, no tengo privilegios o preferencias, pero sí como un estatus diferencial. Hay igual, se habla del programa de adecuación de las asociaciones civiles al tema productivo, también vuelvo y digo al cáñamo, que si bien hay autorización para cultivo, para transformación, para logística y para comercio exterior, entender cuál va a ser ese régimen diferencial o ese régimen simplificado, eh, qué criterios del tipo de ambiental o de estructura del proyecto van a poner. No habla de un tema del arancel, digamos, ni de las licencias para el medicinal, ni de las autorizaciones, eso también falta. La idea es que el ARICAME con el Consejo Federal, que es un representante por cada provincia, y con los del Consejo Consultivo Honorario, que van a ser asociaciones civiles, cámaras empresarias y los representantes de los diferentes entes
del Estado, que son varios, o sea, aquí intervienen varios ministerios, varios entes autárquicos. Lo que esperamos o lo que venimos pidiendo es que se trabaje en conjunto, ¿no? Que no haya como un doble trabajo con esto de, la idea es que no, supuestamente no, y que esta ventanilla única va a traer como una agilización en todo el entramado burocrático, porque pensemos que, hablando de cáñamo, sí, una persona quiere hacer un alimento en base a cualquier cosa, ya tiene que ir al INAL, registrar, ese transporte muchas veces va a estar supervisado por SENASA. La idea es que acá con Cáñamo o nos solucionen ese circuito administrativo desde la parte que estás pidiendo la autorización, o que de mínima no sea algo extra que alguien va a tener que hacer al querer registrar algún alimento o al querer autorizar algún depósito o algo así, cuestiones que ya existen para otros productos y otros alimentos, ¿no? Otras industrias y demás. Un poco eso, y la del medicinal yo la veo un poco más complicada porque bueno, son otras características a cumplir. Por eso también hablaba de los diferentes, ojalá, productos derivados que se puedan conseguir. O sea, ejemplo, ir a una dietética para algunas cosas, ir a alguna farmacia de formulación magistral para otras, ir a otra farmacia para otras, porque aquí no podemos negar que hay un porcentaje de la población que todavía no entiende bien qué es el cannabis, que todavía le tiene miedo a lo que es el cannabis y que además está acostumbrado a que le dispensen un estupefaciente en una farmacia. Entonces, esperamos que haya para todos y asimismo quienes abastecen para los diferentes vías de acceso, por así decirlo, ¿no? No sé si logro explicar todo esto que yo sé que es complejo. Sí, la verdad, no, se entiende clarísimo y también viene a romper un poco el paradigma prohibicionista. Digo, estamos frente a un debate que es legal, pero también es cultural. Es un avance enorme por la lucha de las organizaciones y los diferentes entes que vienen peleando por una reglamentación. Pero como decís vos, digo, si tenemos un paradigma prohibicionista vigente, va a ser muy complicado poder explicar y esto, fomentar también la ley. Por eso hablábamos de los alcances del ARICAME y cómo se va a terminar de reglamentar esto, porque necesita, digo, de un debate que es netamente cultural, digo, que tiene que ver con entender. Se hablan de 10.000 puestos de trabajo, entendemos que en la cadena de valor agregado puede ser muchísimo más, puede ser menos, es un proceso paulatino, pero hoy estamos frente también a una elección nacional en la Argentina en donde hay ciertos sectores de la política que por ahí se caracterizan por esta guerra contra las drogas, ¿no? Y se embanderan en esta cuestión de la lucha contra las drogas, y son los momentos en donde más índices de presos por plantar o presos por consumir marihuana tenemos. Entonces, es un estado de alerta y movilización para mí en estos términos, ¿no? Digo, se va avanzando, pero también hay un montón de cosas que dependen de la defensa constante y de la puesta en debate. Por eso la verdad que agradecemos poder tener la participación de alguien que sabe en el tema y que nos puede ir aclarando algunas cuestiones. Nos preocupa, a mí me preocupa un poco esto de la relación de la reglamentación con estos paradigmas prohibicionistas. Digo, fuertemente se está asociando el consumo a la criminalidad, a la marginalidad, y se mete en la misma bolsa el cannabis, y es difícil cuando se avanza en términos legislativos, pero por el otro lado hay un bombardeo constante de esta guerra contra las drogas que pone todo en la misma bolsa. No sé cómo lo ves vos esto que te estoy planteando. Sí, eso es uno de los grandes desafíos que tiene este tema del avance reglamentario con cannabis acá, porque hay una deuda de la 23737 es el cambio del paradigma prohibicionista hacia uno sobre derechos humanos. Desde ya que es el cambio cultural que estamos dando, es la batalla que estamos dando. Creo que cada uno también en su círculo interior y los que se vayan ampliando
la está dando o la debería dar, porque así como el cannabis medicinal se instaló, por decirlo así, o ganó la batalla cultural dentro de las familias, digo, la mesa, no sé, de la familia, la abuela que toma cannabis, pero también es como dar el siguiente paso de, bueno, es una sustancia que siempre ha acompañado y tiene estos riesgos o no tiene estos riesgos, o fue así o no fue así, cosas que ya damos por sentadas con otras sustancias que están al alcance de todos y todas, o por lo menos de los mayores de 18 años, pero que están normalizadas en la sociedad. Eh, el tema de la despenalización, Argentina puede avanzar sin ningún inconveniente en el Congreso cambiando la ley penal, que además es solamente facultad del Congreso hacerlo. Obviamente que es más fácil para los dinosaurios, por decirlo así, quedarse con en la puerta de entrada para las drogas, es el narcotráfico y todo, que en realidad es hacer como, un poco como lo del debate del aborto, caso omiso, taparse los ojos ante la realidad de lo que acontece, no solo con cannabis, con otras sustancias también, pero dejémoslo solo en el cannabis, de que está presente y de que es una planta y que además nos mintieron porque la clasificación tan restrictiva que tiene a nivel internacional en las convenciones de estupefacientes no fue hecha sobre base científica. Igual eso se está revirtiendo por otro lado y esa es la parte que digo también de las discusiones que damos en nuestro entorno, que algunos las llevamos a los entornos políticos o a los entornos de la agencia y demás. Les cuento que la última reunión que tuvimos en Aricame con Proyecto Cáñamo, con la Federación de Cannabis y Cáñamo y otras asociaciones, fue este tema para capacitar no solo a las fuerzas públicas, sino también al Poder Judicial y también dentro de las universidades y todo lo que se va a empezar a dar ahora. Y todos los miembros del directorio fueron, o por lo menos coincidieron, es igual política, ¿no? Lastimosamente quedó, es una agencia que debería ser técnica, pero quedó como una agencia política. Pero todos coincidieron en la necesidad de cambiar la ley penal, en avanzar hacia otro régimen, que de paso lo pueden hacer, o sea, ahí es que después poner de acuerdo al Congreso y demás, pero no incumple ninguna obligación internacional Argentina al hacerlo. Y si ya tiene una regulación, digamos, avanzada con lo del ReproCan, que no hay ningún límite de THC, y es esto del autocultivo medicinal o el cultivo solidario, cultivo por asociaciones, em, puede y debería ir a defender esto también en otras instancias, porque es el viraje de una política prohibicionista y persecutoria con todo el apoyo financiero que tiene como ese músculo de guerra, a otra política basada en derechos humanos, más amigable con el medio ambiente y con los ciudadanos y ciudadanas, con las poblaciones vulnerables y demás. Solo que es como poner un poco frente al espejo a quienes toda la vida repitieron el discurso discriminatorio, xenófobo y demás de que, y justificar esta guerra contra las drogas, ¿no? Pero creo que eso está cambiando, por lo menos lo quiero pensar así. Yo soy colombiana, hace 15 años vivo en Argentina, peleo esta lucha desde Argentina, pero para mí esto tiene que empezar a plantearse también a nivel regional, porque puede haber un comercio incluso dentro de nuestros países o dentro del Mercosur. Desde ya que yo creo que los adultos que hacemos uso de la planta de cannabis y de otras sustancias por nuestro propio placer, solo queremos que se cumpla el artículo 19 de la Constitución Nacional, que mientras yo no haga daño a terceros, el Estado queda afuera de mi ámbito de privacidad y demás. Lo que pasa es que eso nos lleva a la pregunta, ok, si yo quiero consumir, ¿qué consumo y dónde me abastezco? Y claramente tiene que estar también eso, o sea, hay un derecho del consumidor, un derecho del usuario de sustancias psicoactivas, que trae otra discusión y eso es lo que enfrenta como este pensamiento retrógrado de efectivos de las fuerzas de seguridad, de políticos, de empresarios, de la iglesia también. Así que es lo que estamos haciendo día a día, o es lo que yo creo estar trabajando para que cada vez se vayan como esos velos que además no tienen ningún soporte más allá de una razón discriminatoria y xenófoba. Y bueno,
cómplice con todo el status quo, ¿no? Pero pues aquí sí ya nos vamos al sistema y qué es lo que no funciona y demás. Necesitaríamos una entrevista más. La verdad que Diana, agradecerte porque es clarísimo lo que contás y se nota la pasión también, digo, el estar involucrada en las discusiones y es muy lindo poder debatir. Me quedan afuera, sé que estás con poco tiempo, por eso te agradezco el haberte hecho un ratito. Me queda afuera la consultora canábica feminista, que es un tema para charlar y está muy bueno, y obviamente también el proyecto Cáñamo para debatir, pero bueno, cuento con que podemos volver a llamarte en algún momento y podemos consultarte asuntos que tengan que ver con las leyes y el activismo canábico y ambiental. Claro que sí, claro que sí. Se abrieron muchas pestañas, pero estamos para eso, precisamente porque esto es un cambio que es colectivo, que es cultural y que es lo lindo, lo que me gusta del derecho ambiental, ¿no? Que es interdisciplinario, o sea, pasa todas las estructuras y demás. En cuanto a la consultora feminista canábica, también queremos abordar el cannabis desde estos diferentes profesiones, ingenieras agrónomas, cultivadoras, abogadas, médicas, contadoras y demás. Y es un poco lo que estamos proponiendo para toda la industria que se viene, pero también para lo que ya está, porque hay que defender los derechos que ya tenemos, si bien no nos gusta anotarnos en un registro porque no somos enfermos, o sea, puede que el uso medicinal es muy amplio. Igual es lo que hay y es lo que permite, por lo menos, decir, yo tengo esta autorización a la ley penal, ¿no? Y a las fuerzas de seguridad. Tengo esta autorización, déjame tranquilo. Mientras tanto, seguimos con la incidencia política en Proyecto Cáñamo en las instancias que corresponden para que se entienda qué es lo que es el cáñamo, qué es lo que se puede hacer con él y un poco reivindicar también a Belgrano, que hace 200 años lo dijo, por ese lado. Eh, y bueno, seguimos en esta construcción de cultura canábica. Es así. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos, Diana, y bueno, esperemos volver a tenerte pronto aquí por Memorias Conurbanas. Claro que sí. Chao, chao. Gracias, Diana. Chao. Siempre hay un ratito más para decirles, suscríbanse, ¿sí? Suscríbete. ¿Estás acá al pedo? Mirándome, mirándonos, anda y suscríbete. Es un clic, aún no te cambia nada.